Hola familia Semilla, volvemos a reencontrarnos un tercer domingo más y como familia Semilla esperamos que hasta ahora hayas tomado las medidas de seguridad para que tú y tu familia se encuentren bien. Tomemos este tiempo para escuchar la lección de hoy y adorar juntos. Prepara tu corazón, evita todas las distracciones que se encuentran a tu alrededor. Toma tu Biblia y los que toman nota, su cuaderno y pluma. Y aunque estemos en casa, adoremos al Señor juntos. Palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia.
ante ti me acerco hoy, me presento tal y como soy. Mi pasado lleno de dolor, tu espíritu me levantó. Muchas veces intenté y caí, pero aún así seguiste ahí. Me recuerdas que no soy mi error, tú me llamas un hijo de Dios. Mi esperanza está en tu gran amor. Tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin. Tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme. A tu corazón, tu corazón, anhelo, Dios. Pareciera ser que un pecador no pudiera recibir perdón, pero al pródigo tú llamarás. Bienvenido a casa, me dirás. Tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin. Tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme. A tu corazón, tu corazón, anhelo, Dios. Solo en Cristo yo me rindo, todo se lo entrego a Él. Para siempre en Él confío, a su lado viviré. Oh, solo a Cristo yo me rindo, todo se lo entrego a Él. Para siempre en Él confío, a su lado viviré. Hola familia Semilla, Somos la familia Hernández. queremos mandarles un abrazo a todos. ¡Saludos! Hola Semilla, somos la familia Vargas Moreno. Les enviamos un saludo desde casa. Esperamos verles pronto. Les amamos. Bye. Hola Semilla, somos la familia Osuna García. Desde casa les damos un caluroso abrazo y un saludo con todo cariño, esperando que muy pronto podamos reunirnos para poder alabar a nuestro Señor.
Saludos y bendiciones. Bendiciones. Hola Semilla, ¿cómo están? Nosotros somos la familia de la Cruz. Nos da mucho gusto saludarlos. Les mandamos un fuerte abrazo, Los queremos y los extrañamos. Que Dios los bendiga. Bye. Hola Semilla, somos la familia Landaverde Hernández. Les mandamos un saludo y un fuerte abrazo desde casa. Les extrañamos muchísimo. Y esperamos verles muy pronto. Dios los bendiga. Hola familia semillosa, nosotros somos los Valdés Baeza y desde casa les enviamos saludos y bendiciones. Los extrañamos mucho y los veremos pronto. Bendiciones. Bendiciones a todos. Hola Semilla. Somos la familia Martínez Alanís Y esperamos verlos pronto. Saludos. Hola familia. Somos la familia Pérez Jiménez. Estamos contentos de poder saludarles aquí en casita, resguardándonos de esta pandemia. Esperemos que todos estén muy bien, que Dios nos bendiga y esperamos vernos pronto. Hasta luego, les amamos. Saludos, familia. Hola familia Semilla. Nosotros somos los hermanos Mejía. Espero que estén muy bien y que estén siguiendo la serie Operación Cuervo, que traiga el alimento espiritual a sus hogares. Es importante en estos tiempos de dificultad estar unidos y sobre todo en comunión con Dios. También espero que todos podamos estar resguardados en casa para poder vernos pronto y que estén listos para la palabra de hoy. ¡Saludos! Génesis capítulo 23. Entierro de Sara. A la edad de 127 años, Sara murió en Kiriat Arba, actualmente se llama Hebrón, en la tierra de Canaán. Allí Abraham hizo duelo y lloró por ella. Luego se apartó del cuerpo de su esposa y dijo a los ancianos hititas: Aquí estoy, vivo entre ustedes como forastero y extranjero. Por favor, véndanme una parcela de terreno para darle una entierro apropiada a mi esposa. Escúchenos, Señor, respondieron los hititas a Abraham. Usted es un príncipe de honor entre nosotros. Escoja la mejor de nuestras tumbas y entiérrala allí. Ninguno de nosotros se negará a ayudarles en ese sentido. Entonces Abraham se inclinó hacia el suelo ante los hititas y dijo: Ya que ustedes están dispuestos a brindarme esa ayuda, sean tan amables de pedir a Efrón, hijo de Zohar, que me permita comprar su cueva en Macpela, que está al final de su campo. Yo pagaré el precio total en presencia de testigos, a fin de tener un lugar permanente donde enterrar a mi familia. Efrón estaba sentado ahí entre los demás y respondía a Abraham mientras los demás escuchaban. Habló públicamente delante de todos los ancianos hititas de la ciudad. No, mi señor, le dijo a Abraham, por favor escúcheme. Yo le regalé el campo y la cueva. Aquí mismo en presencia de mi pueblo se lo regalo. Vaya y entierre a su esposa. Abraham volvió a inclinarse hasta el suelo ante los ciudadanos del lugar y respondió a Efrón a oídos de todos: No, escúcheme, yo te lo compraré. Permítame pagar el precio total del campo para poder enterrar allí a mi esposa. Efrón respondió a Abraham: Mi señor, por favor, escúcheme. El campo vale 400 monedas de plata. ¿Pero qué es eso entre amigos? Vaya y entierra a su esposa. Abraham estuvo de acuerdo con el precio sugerido por Efrón y pagó la cantidad total, 400 monedas de plata, pesadas según la norma de los comerciantes, y los ancianos hititas presenciaron la transición. Así fue que Abraham compró la parcela que pertenecía a Efrón en Macpela, cerca de Mamre. La parcela constaba el campo, la cueva y todos los árboles que lo rodeaban. Se transfirió a Abraham como posesión permanente en presencia de los ancianos hititas, en la puerta de la ciudad. Después de Abraham enterró a su esposa Sara allí en Canaán, en la cueva de Macpela, cerca de Mamre, también llamado Hebrón. Así que el campo y la cueva de los hititas pasaron a manos de Abraham para ser usados como lugar de sepultura permanente. Hola familia Semilla, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a nuestro tercer domingo ya de Semilla en línea. Estamos de alguna manera disfrutando también de esta modalidad y yo espero que a lo largo de la semana el capítulo 22 haya edificado tu vida, tu corazón. Espero que hayas invertido un poco de tiempo adicional al del domingo anterior durante la semana para considerar lo que Dios nos habló y lo que seguramente quiere reafirmar en tu vida y en tu corazón. Hoy vamos al capítulo 23, es la historia de la muerte y la sepultura de Sara, esposa de Abraham. Te invito a que oremos y pongamos este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias por un domingo más.
Gracias por esta modalidad que también nos permite llegar con tu palabra, Señor, al corazón de cada hogar, de cada persona, Señor, que se dispone en este momento para escuchar tu voz. Te pido que haya en cada uno de nosotros disposición para atender y disponibilidad para poner por obra lo que tú nos hables, Señor. Muchas gracias por darnos este privilegio hermoso de que, a pesar de no poder estar presencialmente en un lugar y disfrutar de la comunión, la podamos también disfrutar en el Espíritu. Nos encomendamos a tu gracia y a tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como habrás escuchado ya en la lectura del capítulo 23, estos 20 versículos pareciera que tienen poca relevancia o poca trascendencia en cuanto a lo que pudiéramos obtener u observar de él, pero la realidad es que si está escrito ahí es por una razón. Y cada porción de la Escritura, cada pasaje, cada historia tiene algo que dejarnos, algo que enseñarnos, y esta no va a ser la excepción. Me gustaría, antes de continuar con lo que vamos a observar en este pasaje, que hiciéramos como una breve remembranza de el bosquejo del libro del Génesis. Recordarás los primeros 11 capítulos. Hablamos acerca de 4 grandes eventos, los eventos que marcaron el inicio de la historia, que fueron la creación, el segundo fue la caída del hombre, el tercero fue el diluvio con Noé y el cuarto fue la edificación de la Torre de Babel y obviamente lo que vino después, la dispersión derivada precisamente de esta construcción. Esos fueron los 4 grandes eventos que marcaron los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. Pero del capítulo 12 al 50, y estamos ya más o menos ahí avanzando en esta segunda fase, ya nos hablará de 4 grandes personajes. El primero de ellos, Abraham, que es de quien estamos considerando ahora. El segundo, Isaac, su hijo. El tercero, Jacob, nieto de Abraham. Y después, el bisnieto de Abraham, José, con quien terminará nuestro estudio de este increíble libro. Pero ahora en esta fase, ¿verdad? O en esta sección dedicada a Abraham, estamos ya casi llegando al final del relato o de esta sección dedicada a este hombre de fe, el padre de la fe. Y en el capítulo 22, la semana pasada, veíamos esto que hemos llamado como el clímax en cuanto a la relación de Dios con Abraham, la maduración de su fe, el caminar de Dios con Abraham en diferentes etapas y episodios, que también hicimos la semana pasada un recuento de ellas. Termina o culmina no la relación, pero culmina este trato entre Dios y Abraham con el sacrificio o el casi sacrificio de Isaac. Pero en los capítulos siguientes, el que vamos a considerar el día de hoy y los dos o el capítulo que consideramos la próxima semana y una parte del capítulo 25, nos vamos a encontrar con 3 eventos particulares también importantes en la vida de Abraham. Si bien es cierto, no son temas en los que Dios interfiere directamente en la vida de Abraham, como fueron los eventos anteriores, son eventos que yo he definido como asuntos familiares. El primero de ellos, que es obviamente el tema del capítulo 23, es la muerte y sepultura de Sara, su esposa. El segundo, que lo encontraremos en el capítulo 24, es la búsqueda de una esposa para Isaac. Y el tercero, que está en el inicio del capítulo 25, son las segundas nupcias de Abraham. Ya en esta última fase de su vida, Abraham vuelve a contraer matrimonio y tiene 6 hijos, como veremos la próxima semana. Así que 3 eventos importantes después del sacrificio de Isaac que, como te decía hace un momento, más bien definen algunos aspectos personales ya en la vida de este hombre, pero que también nos pueden enseñar muchísimo, de los cuales vamos a aprender algo. Ahora, en el capítulo 23 vemos lo que pareciera una simple transacción comercial entre Abraham
y este pueblo en el cual él ha morado o habitado por un tiempo. Y la compra de esta cueva, la cueva de Macpela, en la cual sería sepultada Sara y fue también sepultado él después de muerto. La realidad o la pregunta que surgiría aquí es, ¿por qué se ocupa un capítulo completo para mencionar esta que pareciera simplemente una transacción, una compra de un terreno? Creo que hay un par de cosas que pudiéramos extraer, que pudiéramos traer a la reflexión en cuanto a este capítulo. Y quisiera que enfocáramos el capítulo ahora no solamente en Abraham, como lo hemos venido haciendo ya por varias semanas atrás, sino que ahora enfoquemos un poquito nuestra atención, pongamos cámaras y reflectores también en la vida de Sara y concluyamos al final de este estudio también hablando de algunos aspectos en la vida de Abraham de los cuales podemos aprender mucho. Así que creo que esencialmente es, en primer lugar, el hecho de que se ocupe un capítulo entero para hablar de esto es por la relevancia histórica de Sara. Sara no fue un personaje cualquiera. Digo, ningún ser humano es un personaje cualquiera. Sin embargo, el hecho de que esté ahí en la escritura es particular porque ninguna esposa de los grandes hombres de la Biblia aparecen, ni siquiera muchas de ellas aparecen en escena. No se sabe de la mayoría de ellas ni siquiera sus nombres. Por ejemplo, cuando hablamos de Noé, pues nunca supimos quién era su esposa ni cómo se llamaba. Cuando hablamos de Pedro, pues tampoco supimos quién era su esposa o cómo se llamaba. No porque la escritura haga menos a las personas alrededor de estos grandes personajes, sino porque simplemente pues el énfasis o el enfoque es en aquello o en aquellos de quienes nosotros hemos de recibir una enseñanza espiritual. Por eso creo que si se habla de Sara en el capítulo 23 y se dedica un capítulo completo a su muerte y a su sepultura, es porque Sara fue una persona prominente, fue una persona que deja un legado también a nuestras vidas, quizás no en la medida o en la dimensión que lo deja Abraham, pero sí en gran medida hace una aportación espiritual y también natural. Quiero hablarte de esta relevancia histórica de Sara y te quiero desarrollar 3 puntos y me gustaría que leyéramos nuevamente el verso 1, que en realidad es un verso muy cortito, que dice que y fueron los años de Sara 127 años. Es lo único que encontraremos en el verso 1. Recuerda que Sara tuvo a Isaac a la edad de los 90 años, es decir, habían pasado ya 37 años y Sara llegaba al final de sus días. Pero algo sucede en todo este trayecto de tiempo desde aquel día cuando salieron de Ur de los Caldeos, cuando Sara tenía apenas 65 años de edad, hasta estos sus 127. Tenemos alrededor de 62 años más o menos en los que Sara tuvo una particularidad. La primera de ellas es que fue una mujer bendecida por Dios. Bendecida primeramente porque Dios le permitió vivir una vida longeva. A los 127 años de edad, ella apenas estaba por cerrar sus ojitos y había ya disfrutado de Isaac, su hijo, por 37 años. Qué bendición que cuando ella a una edad ya madura, ya en su vejez, había pues simplemente renunciado al hecho de que algún día sería madre. Fíjate cómo Dios le da esta oportunidad increíble de ver a su hijo, pero no solamente verlo nacer y esperar unos pocos años y morir, sino que llegar hasta sus 127. Fue un regalo de Dios, por eso creo que fue una mujer muy bendecida, llegar a ver a su hijo a una edad ya madura. También disfrutó, por ser una mujer con la bendición de Dios, disfrutó de la bendición que Dios le dio a Abraham y que se extendió a ella por causa de que ella era uno con él. En Isaías capítulo 51 verso 2 dice: mirad a Abraham vuestro padre
y a Sara que los dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Me llamó la atención cuando leí este pasaje de Isaías 51:2, porque la primera sección se refiere a dos personas. Miren a Abraham vuestro padre y a Sara que los dio a luz. Pero luego la segunda mitad dice de esta manera, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé. Qué interesante que Dios se refiera a dos personas, pero también a la vez se refiere a ellos dos como uno solo. Es decir, Dios había llamado a Abraham, ciertamente, pero entendiendo el principio de que cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, son uno solo, cuando Dios les llama a ellos, a ambos les bendijo y a ambos los multiplicó. Lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante a detalle. Pero qué interesante es que la bendición de Abraham transcurrió a su esposa y transcurrió a sus hijos, aún a aquellos hijos que no fueron los hijos de la promesa, como Ismael o los 6 hijos que tuvo con Cetura. Todos ellos recibieron la bendición de Abraham. Y me gustaría abrir un paréntesis para ti, padre de familia, que pusieras esto en tu corazón. Si tú, como hombre responsable de tu casa, eres hijo de Abraham por la fe y sigues sus pasos, así como el Señor Jesús nos indicó, nos señaló, tu bendición también se va a transferir a tu esposa, se va a transferir a tus hijos. Ten en cuenta esto, y esto es súper importante, porque mucho de lo que es nuestro hogar, en gran medida o en gran parte se debe a lo que somos nosotros, padres de familia, que influenciamos positiva o negativamente nuestra casa. También fue una mujer bendecida porque a pesar de los desaciertos de su esposo, como vimos ya anteriormente, los desaciertos de Abraham estuvieron presentes en más de una ocasión, pero a pesar de estos errores de este gran hombre de Dios, Dios guardó a esta mujer. Por ejemplo, en el capítulo 12, verso 17, leímos cómo Dios guardó a Sara de que Faraón, a pesar de que Abraham equivocadamente la presentó como su hermana, de que Faraón se llegara a ella. Vemos ahí la protección de Dios sobre esta mujer que estaba cobijada bajo la bendición de Dios. Luego también, en una segunda ocasión, Abraham vuelve a cometer el mismo error con Abimelech, capítulo 20, versos 12 al 18, y Dios también, de una forma sobrenatural, salvaguarda a Sara y hace todo esto ver que Dios estaba con ella también. Yo lo que quiero en todo esto es que observes que Sara era un personaje, fue un personaje especial y sigue siendo un personaje especial en la historia bíblica. También no podemos, si la escritura no lo hace, nosotros menos, no podemos hacer a un lado la humanidad de esta mujer, porque la estamos exhibiendo como una mujer bendecida por Dios, pero también, igual que tú y que yo, a pesar de que contamos con la bendición de Dios, pues nuestra humanidad siempre sale a relucir. Hay 4 apariciones o descripciones de la humanidad de Sara a partir del capítulo 16, por ejemplo, en el verso 2, cuando mal aconsejó a su esposo. Te acordarás que le hace esta propuesta, que hoy llamaríamos una propuesta indecorosa, de que se llegara a su sierva Agar para tener un hijo de ella. Luego en el mismo capítulo 16, en el verso 6, vemos cómo aflora el carácter de Sara cuando comenzó a afligir a Agar, después de que Agar se supo que estaba embarazada y que comenzó a ver quizás con menosprecio a su ama. Entonces despertó la leona que había en Sara y comenzó a afligirla hasta que Agar sale huyendo, y después Dios le da la instrucción de sométete bajo la mano de Sara y vuelve otra vez a ella, y haré de Ismael también, de tu hijo, una gran nación. Luego en el capítulo 20 leemos en el verso 13 que este asunto de Abraham presentándola en 2 ocasiones que ya citamos como su hermana, no era solamente un asunto
de Abraham. Es decir, Abraham no es el único responsable en esto, porque ahí en ese pasaje dice que desde el día que salieron de Ur de los Caldeos, Abraham y Sara se confabularon, obviamente por iniciativa de Abraham, se confabularon para que donde quiera que fueran, la presentaran a ella como su hermana. Es decir, como dice el dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Se exhibe la humanidad de esta mujer. Y también, por última ocasión, la vemos en el capítulo 21, verso 10, cuando fue ya demasiado dura con Agar y con Ismael, y cuando le dijo a su esposo, me los corres porque no va a heredar el hijo de esta esclava juntamente con mi hijo. En estos pasajes vemos la humanidad de Sara. Sin embargo, y a pesar de estas características propias de cualquier ser humano, Dios la enalteció. En el capítulo 17, que ya lo leímos también semanas atrás, pero que vamos a recordar hoy, en el verso 15 y 16, dice lo siguiente. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Fíjate, para Dios, Sara no fue simplemente un instrumento natural a través del cual procrear a este hijo de la promesa. Es decir, que no solamente era Abraham, Isaac y Jacob. Para Dios, Sara también ocupó un lugar muy especial que hasta le cambió el nombre. Ya no será Sarai, que significa mi princesa, es decir, que sería en este sentido del nombre princesa para Abraham solamente, sino que dice ahora será ella Sara, que significa princesa de multitudes. En el corazón de Dios había un lugar especial para esta mujer. En segundo lugar, y respondiendo a esta pregunta de por qué se ocupa un capítulo completo para hablar de esta mujer y de su sepultura, en segundo lugar es porque también es considerada en lo natural un ejemplo de mujer, es una mujer modelo. Quiero invitarte a que leas junto conmigo la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versos del 1 al 6, que dice así: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Yo quiero que vayas viendo todo el contexto y la conclusión en el verso 5 y 6. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Observa el verso 4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Quiero volverte a leer el verso 4 porque el apóstol Pedro está hablando de un perfil de mujer conforme al corazón de Dios, aquella que se adorna internamente, en el corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, y subraya esta parte al final, que es de grande estima delante de Dios. Ahora, en el verso 5 comienza con un porque así también. Es decir, esta descripción del verso 4 de esta mujer, llamémosle esta mujer ideal, va a ser referida por el apóstol Pedro a las mujeres de la antigüedad. Y dice, porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Ahora, no solamente refiere Pedro a las mujeres de la antigüedad, sino que específicamente ahora va a tomar como ejemplo a una mujer de la antigüedad. ¿Y a quién crees que va a elegir como modelo de una mujer ejemplar? Pues nada más y nada menos que a nuestro personaje de hoy, a Sara, la esposa de Abraham. Y entonces dice el verso 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas,
si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Qué increíble pasaje, qué increíble escritura en la que el apóstol Pedro considera, y seguramente si lo considera él bajo la inspiración del Espíritu Santo, creo que también los hombres contemporáneos de Pedro seguramente tenían el mismo concepto de Sara que tenía este hombre. Dice que a su esposo Sara le llamaba Señor. No estaríamos sugiriendo, quizás como que en ninguna manera, que hoy nuestras esposas nos llamaran así, como que estaría un poco fuera de contexto. Pero más bien de lo que está hablando es de lo que se describe en el verso 4, el adorno del corazón, el que es incorruptible, el que define el adorno de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Es decir, Sara tenía un perfil como este. Ahora, seguramente si estuviéramos en una plática para matrimonios, pues no dudaríamos en tomar a Sara como ejemplo de cómo es que una esposa debe dirigirse a su esposo. Pero creo que no solamente las mujeres en esta ocasión pudieran aprender algo de ella. Creo que su ejemplo nos demanda o nos reta también a todos los varones, hombre y mujer, porque así como la mujer está sujeta al marido, la Escritura nos dice que el hombre está sujeto a Cristo, porque Cristo es su cabeza. Así que bien podemos tomar de Sara, nosotros los hombres, este ejemplo de sujeción y de respeto, de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios, en nuestra relación como hombres con Cristo Jesús, que es nuestra cabeza, que es nuestra autoridad, en una sujeción total y absoluta, llamándole Señor, Señor nuestro. Un tercer aspecto de la relevancia histórica de esta mujer es que fue una mujer de fe. Acompáñame por favor al libro de los Hebreos en el capítulo 11, versos 11 al 16, y vamos a leer lo siguiente. Verso 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Subraya lo siguiente al principio del verso 11, por la fe también. Y subraya el final del verso 11, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hablamos mucho de Abraham como un hombre de fe, como el padre de la fe. Pero Sara también se ganó su lugar en el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe de Hebreos capítulo 11. Aparece ahí descrita como una mujer que por la fe recibió, a pesar de su esterilidad, fuerza para concebir fuera del tiempo de la edad, por una razón. Creyó que Dios era fiel, creyó que aquel que se lo había prometido lo iba a cumplir también. Así que vemos en Sara el perfil de una mujer de fe. Verso 12 dice, por lo cual también de uno, hablando de Abraham, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Verso 13, conforme a la fe murieron todos estos. Me detengo ahí para que subrayes ahí, si no en tu Biblia, si en tu corazón, murieron todos estos, incluida Sara también, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Fíjate, Sara, a pesar de todo, tenía un entendimiento espiritual, quisiera pensar que casi al nivel de Abraham, su esposo, porque también juntamente con él se consideró extranjera, peregrina en la tierra y buscaba también una patria que excede a lo que estos ojos físicos pueden ver. Verso 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, es decir, en aquella tierra, ciertamente tenían tiempo de volver. Verso 16. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Qué increíble que el autor a los Hebreos
incrusta a Sara como una mujer de fe en este capítulo increíble, pero también afirma que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, incluida Sara. Por lo tanto, si te das cuenta, no estamos hablando de cualquier personaje. Sara es un personaje importante en la historia bíblica y seguramente mucho tendremos que, a partir de lo que estamos escuchando, llevar a la reflexión a nuestros corazones. Esto es en base a lo que leemos en el verso 1, cuando dice ahí el pasaje, y la edad de Sara fueron 127 años, tantos fueron los años que Sara vivió. Ahora, quiero llevarte a un segundo enfoque en este pasaje, y obviamente sí es en relación a Abraham, porque la pregunta que formulamos en un principio es ¿por qué se dedica un capítulo entero para hablar de este evento? Bueno, ya vimos por la relevancia histórica de Sara, pero en segundo lugar porque es la primera vez a sus 137 años de edad que Abraham adquiere una propiedad en Canaán. Ya leímos los 19 o 20 versos restantes del capítulo al inicio de esta enseñanza. Y yo solamente, para no volver a leer el pasaje otra vez, estaré haciéndote algunas observaciones en algunos puntos en relación a lo que quiero hoy mostrarte. ¿Por qué es que leímos que Abraham tuvo tanta insistencia en comprar esta cueva de Macpela en aquel lugar y hacerla propiedad suya? Creo yo, y casi que sin temor a equivocarme, es que Abraham tenía un amor único y particular por su esposa. No quería enterrarla en un lugar que no fuera de su propiedad, en una tumba prestada, en la cual él quizás no tendría o sus hijos no tendrían después derecho de posesión, sino que al ser una tumba prestada pudiera ser quizás saqueada o simplemente desocupada o ocupada por un nuevo inquilino. Pero el amor de Abraham por esta mujer, con la cual había pasado 127 años, ¿por qué creemos que pasó 127 años con ella? Porque dice la Escritura que eran hermanos. Cuando Abraham tenía 10 años de edad, su padre tuvo con otra esposa a Sara, o en ese momento la llamada Sarai. Así que era su hermanita. No entraremos en detalles en cuanto a por qué un hermano podía casarse con una media hermana. Ya lo vimos en su momento. Pero lo que quiero decirte es que pasaron toda una vida juntos. Se conocieron desde niños, en su adolescencia, en su juventud. En algún punto contrajeron matrimonio y se volvieron una pareja ejemplar. Por eso leímos también que cuando Sara murió, Abraham le guardó duelo y lloró o lamentó la muerte de su esposa. La otra razón por la que Abraham adquiere esta propiedad en Canaán pudiera ser por causa de que Abraham también reconoció que Dios había bendecido de una forma muy particular y muy especial a su esposa. Es decir, que la bendición que Dios le había otorgado a Abraham había sido transferida también de alguna forma a Sara, su mujer. Un cuarto y último aspecto en cuanto a la relevancia histórica de Sara la encontramos en el capítulo 4, versos 22 al 31, donde el apóstol Pablo hace una analogía entre esta mujer y el pacto que Dios hizo con nosotros a través de Jesucristo. La semana pasada, en el capítulo 22, vimos la analogía y prefiguración en el sacrificio de Isaac en relación al sacrificio de Cristo. Hablamos de esta afinidad entre Dios y Abraham. Pero también Sara tiene un papel importante en estas prefiguraciones o en la relación de tipologías del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y en el capítulo 4 de Gálatas dice así, verso 22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre, es decir, Sara, nació por la promesa, lo cual es una alegoría. Y quiero, por favor, que subrayes esto en tu mente y en tu corazón, que lo que vamos a leer acá es una alegoría, es decir,
ilustra solamente, no son aspectos literales. No significa que Sara es esto que vamos a leer, sino que es una prefiguración de lo que Dios haría en el tiempo. Dice el verso 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son, y el son obviamente por causa de ser una alegoría, es a manera de representan los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, o esto está representado en Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Aquí la referencia a Agar, al monte Sinaí, es la ley que Dios dio a través de Moisés. La ley, como sabemos, vino de alguna manera como un ayo, como un cuidador para el pueblo de Israel hasta que viniera la simiente o la promesa, es decir, Cristo. Pero la ley no es la finalidad de Dios. La gracia es la finalidad de Dios para con el hombre, que nos viene a ser dada y otorgada por la fe en Cristo Jesús. Ahora, el verso 26 dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Luego el verso 27, el apóstol Pablo cita Isaías capítulo 54, verso 1, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no has dado a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Una relación aquí a la Jerusalén celestial y a todos sus hijos, de los cuales tú y yo somos parte por la fe. Así pues, que nosotros, dice el verso 28, somos como Isaac. Vuelve a usar como alegoría el cómo. Somos como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, es decir, Ismael, perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. ¿Pero qué dice la Escritura? Verso 30, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre, es decir, Sara. No literal, pero sí en un sentido espiritual. En un sentido espiritual también nosotros sabemos que somos hijos de Abraham. Dice la carta a los romanos que no es judío aquel el que lo es en la carne, sino el que lo es en el espíritu. Jesús también habló de esto y dijo que si fuéramos hijos de Abraham, le dijo a los judíos que estaban en una interlocución con él, las obras de Abraham harían. Así que por la fe y en el espíritu, los creyentes somos hijos de Abraham. Por tanto, en el espíritu y por la fe también, en esta alegoría presentada por el apóstol Pablo, somos también hijos de Sara, que representa este nuevo pacto que Dios estableció con nosotros en Cristo Jesús. Así que si te das cuenta, Sara es un personaje importantísimo en la historia bíblica. Pasemos a la segunda y última sección de este estudio para seguir contestando la pregunta de por qué se ocupa un capítulo completo para hablar de esta transacción comercial entre Abraham y estos hombres para adquirir esta cueva de Macpela y hacerla su propiedad. Esta segunda sección es enfocada en Abraham, ya no en Sara. Ya hablamos de Sara lo suficiente. Retomemos nuevamente otra vez cámaras y micrófonos para nuestro personaje principal, Abraham, que tiene esta transacción comercial con aquella tribu y de la cual él busca obtener esta cueva de Macpela casi que a cualquier precio. Pagó, de hecho, según algunos comentaristas bíblicos, un precio muy alto por esta propiedad. Pero esto nos lleva a concluir tres cosas. Uno, que Abraham amaba mucho a su mujer. Habían pasado juntos 127 años, prácticamente toda la vida de Sara, los 127 años que vivió, estuvo cerca de su marido. Recuerda que ellos eran medios hermanos, lo leímos también por ahí en algún capítulo del libro del Génesis, cuando menciona a Abraham a Abimelech, que no mentía cuando decía que era su hermana, porque en realidad lo era, hijos del mismo padre, mas no de la misma madre.
En aquel tiempo era común que los hijos de diferente mamá, aunque tuvieran el mismo padre, podían contraer matrimonio. Fue el caso de Abraham y de Sara. Abraham, apenas con 10 años de edad, conoció a su media hermanita, con la cual tiempo después contrajo matrimonio. Así que prácticamente 127 años de la vida de ellos estuvieron juntos. Así que esta puede ser una muy buena razón por la cual Abraham estuvo tan dispuesto y tan empeñado en comprar aquel terreno con aquella cueva para dar sepultura a la mujer que amaba. Porque dice también el pasaje que leímos en un principio que hizo duelo por ella y que le lloró. En segundo lugar, también quiero pensar que el reconocimiento que Dios le había dado a Sara, que te mencioné hace un momento, también lo estaba Abraham honrando de alguna manera. Si Sara para Dios fue un personaje tan especial, y de hecho todo lo que hemos leído y considerado los últimos 30 minutos, tiene que ver con Sara como un personaje importante en la historia bíblica, el honor que Abraham quiso darle a esta su esposa fue digno de comprar esta propiedad. Pero la tercera razón por la que seguramente Abraham quiso adquirir esta propiedad, aparte de las dos que ya te he mencionado, es porque de alguna manera Abraham por primera vez compraría algo en la tierra que Dios le estaba dando por herencia, para hacer posesión y propiedad suya de forma legal. No quiero decir con esto que el hecho de que Dios le hubiese dado esta tierra en herencia no fuera algo legal. ¿Quién puede estar por encima de Dios o por encima de su palabra y de sus decretos? Lo que quiero decir es que Abraham había recibido una promesa de que esa tierra en cientos de años más adelante la heredarían sus descendientes. Acuérdate que todavía pasarían más de 400 años para que esta palabra se cumpliera y para que la descendencia de Abraham tomara posesión de toda esta tierra. Pero aquí lo vemos, desde mi perspectiva, lo vemos plantando una semilla de fe. Al adquirir por precio un terreno del cual él anticipadamente sabía que sería suyo, no solamente ese terreno y esa cueva, sino como Dios le había prometido capítulos atrás, le dijo, camina toda esta tierra y hasta donde alcancen a ver tus ojos, al norte, al sur, al este y al oeste, toda esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Vemos entonces que Abraham mete, por así decirlo, mete el pie, dando por sentado y dando por hecho que toda esa tierra sería suya en un acto de fe y compra esta tumba, esta cueva y esta tierra juntamente con sus árboles, como leímos hace un momento. Pero haciendo referencia una vez más al hecho de que Abraham sabe que la recibiría más adelante como herencia a su descendencia, hay algo en el corazón de Abraham que no podemos dejar pasar por alto, y es aquí en donde quisiera que comenzáramos ya a hacer las aplicaciones personales y pertinentes a cada uno de nosotros. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Hebreos nuevamente, al capítulo 11, versos 9 y 10. Y dice así: por la fe, está hablando de Abraham, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Pero observa el verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, que a pesar de que Abraham sabía y tenía más que seguro que toda aquella tierra sería de su pertenencia a través de sus generaciones, su corazón no estaba plantado ahí, su corazón no estaba enredado ahí, sino que había puesto sus ojos en el infinito. Había depositado su confianza en Dios y también en la esperanza de que una ciudad mejor esperaba por él. ¿Qué podemos obtener de todo esto? ¿Qué podemos aplicar a nuestra propia experiencia en la vida de Sara y en la vida de Abraham? Hombres a los cuales Dios dio promesas como pocos en la Escritura. Hombres
de tal relevancia que hasta el día de hoy seguimos hablando de ellos y seguimos aprendiendo de ellos. Hombres que no recibirían como herencia una porción de tierra pequeña, sino que recibirían todo un país completo, que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Pensé algo en estos días que me gustaría compartir contigo. Cuando Dios habló a Abraham y a Sara acerca de su descendencia, esa descendencia numerosa como las estrellas del cielo, pienso yo, ¿se estaría Dios refiriendo solamente al pueblo de Israel, es decir, al que es israelita en la carne? Porque la mayoría de las veces hacemos la relación en nuestras mentes a que esas estrellas numerosas y aquellas arenas del mar que son casi infinitas para poder ser contadas, siempre son una relación con el pueblo de Israel. Pero ¿sabes qué? He considerado algo, que cuando Dios le dijo a Abraham y a Sara que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas, pensaba también en esta descendencia espiritual a la cual tú y yo pertenecemos. Pero si fuera así, de lo cual yo en lo personal estoy convencido, si fuera así para ti también, creo que eso nos representa a nosotros un gran reto y un gran desafío. Y el desafío consiste en seguir las pisadas de nuestro padre Abraham y de nuestra, por así decirlo, madre, Sara. Y vuelvo otra vez a subrayar, por favor, para que esto no se malentienda. Nuestro padre y nuestra madre es en un sentido espiritual y es en un sentido también figurado. Pero seguir las pisadas de ellos en cuanto a cuál consideramos que es realmente nuestra herencia en Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 1, verso 17 en adelante, dice el apóstol Pablo: oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria o de su gloriosa herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. 3 peticiones que Pablo hace para que Dios abra el entendimiento de la iglesia y podamos nosotros comprender estas 3 dimensiones impresionantes de la gracia de Dios, siendo la primera, para que sepan, dice, cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. Cómo me encantaría que hiciéramos de esta oración nuestra oración y oráramos así para con nosotros y oráramos así para con nuestros hijos, para con nuestra esposa, para con nuestra familia, para con nuestra iglesia. Que Dios abra nuestro entendimiento y podamos ver cuál es la gloriosa esperanza que espera más adelante. Y que tengamos un corazón como el de Abraham, un corazón como el de Sara, hombres y mujeres de fe, que ponemos nuestros ojos en aquello que no se ve porque es eterno y dejemos de poner el corazón en aquellas cosas que son temporales, pasajeras, vanas y que se desvanecen también como la neblina. Y la segunda fase de la oración, o la segunda parte de la oración de Pablo, es para que sepan, dice, cuál es la gloriosa herencia que tienen ustedes juntamente con los santos. ¿Sabes? Dice la Escritura que tú y yo somos dueños de todo, porque somos coherederos juntamente con Cristo Jesús. Vivimos tiempos difíciles, ya lo sabemos y de sobra, pero necesitamos poner nuestros ojos en el infinito, poner nuestros ojos y nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús, sabiendo que en Él tenemos una herencia maravillosa, incorruptible en los cielos. Así que sigamos las pisadas de estos grandes hombres de fe y pidámosle al Señor que nos dé un corazón como el de ellos, un corazón como el de Abraham, un corazón como el de Sara, y que traigamos a nuestra vida y a nuestro corazón una experiencia nueva, renovada y fresca de lo que es y lo que significa vivir por fe. Que Dios te bendiga. Sigue disfrutando de esta palabra el resto de la semana. Sé que pudo ser quizás mucha información, pero tienes mucho tiempo para sentarte estos días que vienen, ya sea a través de tu lección de Semillas en Casa, y si no, de forma personal. Vuelve a abrir esta escritura, vuelve a considerar todos estos pasajes que hemos leído, y yo te aseguro que Dios va a seguir hablando a tu vida y a tu corazón. Que Dios te bendiga, familia preciosa,
Espero que nos podamos ver pronto cara a cara y darnos un fuerte y caluroso abrazo. Bendiciones. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer, un lienzo de tu amor. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, volveré a cantar y adorar. Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Y en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar, disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotada
creaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Cada domingo Dios nos ha hablado y su palabra es viva. Reconociendo que las promesas de Dios son verdad, vamos a orar por el sector salud, por todos aquellos que están enfrentándose día a día a la inseguridad de contagios. Acompáñanos en la siguiente oración, poniendo a estas personas en las manos de Dios, como a la doctora Elena Campos, al doctor Palacios, el doctor Esteban Brackman, a la doctora Andrea Gutiérrez, doctor Rubén de la Rosa, Oti Vargas, Israel Cepeda y a todos aquellos que tú conozcas que sean familiares o amigos. Acompáñanos en la siguiente oración. Iglesia Semilla, acompáñenme, cierren a orar, cierren todos sus ojos, por favor. Señor, te damos gracias porque pudimos ver el sol, pudimos despertar con bien, no tenemos una enfermedad, Señor. Gracias porque estamos con nuestras familias. Por favor, cuida a los doctores, Señor, a los que estén en la cama, Señor. Resguárdalos con tu sangre, por favor, con tus ángeles alrededor, Señor. Cuida a los doctores, Señor, a los que limpian el piso, a los que le dan medicina para que se recuperen de eso, Señor. Te damos muchas gracias a los que se le quitó la enfermedad, Señor. Gracias porque los has cuidado, Señor. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. También queremos compartir con ustedes algunos de los momentos del retiro de varones, donde disfrutaron de cada momento. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Seguimos sorprendiéndonos de las lecciones que Dios nos da cada domingo. Mantente al día en nuestras redes sociales, ahí podrás encontrar los devocionales y estudios bíblicos que seguramente serán de bendición para tu vida. Recuerda, si deseas aportar tus ofrendas, puedes hacerlo en la siguiente cuenta, recordando siempre que es a medida de tu posibilidad. Llegamos al final de nuestro servicio y si Dios lo permite estaremos transmitiendo el próximo domingo a las 11 a.m. Te animamos a seguir alimentándote durante la semana, confiando siempre en las bendiciones y cuidados que Dios tiene para nosotros. Dios te bendiga, familia.